y Claudia Rodríguez, los primeros 4 que tengo acá. Ahí en la pantalla ven el ejercicio que estaba pendiente para que lo resolvieran. ¿Cuánto les dio? Y todo lo que calcularon, recuerden que hay que calcular el ángulo entre los dos vectores, la proyección de uno sobre el otro, y el vector proyección. A ver, empecemos. ¿Cuánto les dio el ángulo alfa? 122 grados. 122. ¿Alguien tiene algún valor diferente? ¿También? Sí. Bien. Vamos con las proyecciones. La proyección P. El 2,40 me dio a mí. A mí igual. A mí igual. Sí. 2,40. La proyección Q. 3,13. 3,13. Bien. Y el versor de cada uno, el versor no, el vector proyección. ¿Qué componentes tenía? A mí me dio 1,05 y 2,14 en P. Y en Q 1,22 y menos 2,06. Bien, el resto. Tomamos eso como válido. ¿Alguien le dio algún valor diferente? A mí me dio distinto. A mí también. A mí también, que es igual o diferente. Me dio distinto. ¿Qué valor? Me dio el P, me dio 2 sobre 6 de 20, que es 0,44, y 4 sobre 6 de 20, que es 0,89. Y obviamente estos valores también distintos de Q. Sí. Repetime el de P. ¿Cuánto era? 0,44. 0,44. ¿Y el otro valor? 0,89. Pero esto lo sacaste vos. Sí. ¿Como el valor de P o como el valor del versor P? Del versor. Ah. Entienden que son dos cosas diferentes, ¿no? El valor de P no es que te haya dado distinto, sino que como vector proyección tiene un valor y dividido en el módulo te da este valor, ¿verdad? Así que No verifiquen ustedes el módulo de esto que está allí sería la raíz cuadrada de 1,05 al cuadrado más 2,14 al cuadrado, queda 2,38 el módulo. Ese 2,38 en realidad hemos perdido los decimales. ¿Cuál es el módulo? 2,4. Entonces el 1,05 dividido en 2,4 o 2,38 da 0,44. O sea que no es que está mal, sino que estamos hablando de dos cosas distintas. El vector proyección, yo no puse acá el vector proyección, ¿no es cierto? Pero el vector proyección dividido en el módulo, o sea, en la longitud que tiene, la proyección P me da el versor. Cada una de estas componentes las dividimos en 2,4 y nos da estas componentes. Igual que estas dos de 1,22 y menos 2,06 divididas en 3,13 nos van a dar el versor Q. O sea, el vector unidad en la dirección de la proyección. ¿Estamos de acuerdo? O sea que no son distintos los valores, sino que deben haber sacado valores relacionados con eso. Yadia.
¿Está bien? Sí, porque te veo cara asustada o no te dieron esos valores. Bueno, entendemos por señas. Disculpe la Bien. pregunta. Dime. ¿Qué sería el valor ese de 1,05 y 2,14 que dice usted? Esta es la proyección P. ¿Qué significa? Que nosotros, ante menos 0,5, proyectar A sobre B significa trazar este vector A una perpendicular y entonces me da este segmento. Este segmento es la proyección del vector A sobre la dirección del vector B. Esto debe medir 2,4 unidades. Y las componentes, si yo lo tomo como vector, este 1,05 y el 2,14 deberían ser las componentes. ¿Pueden ser las dos positivas? No, tendría que ser una positiva y la otra negativa. O sea que debería ser este 1,22 y este menos 2,016. Ahí observamos que hay un error. Porque esta componente tiene que ser negativa. Esta componente sí es positiva. Porque son las componentes del vector P, de la proyección. De la proyección de A sobre la dirección de B. Quiere decir que el valor que ustedes me dieron y que coincide, 1,05 y 2,14, no son las componentes realmente de ese vector. La otra proyección, este vector proyectado sobre la dirección del vector A sería una perpendicular acá. O sea que esta sería la proyección Q, que tendría un valor negativo y un valor negativo, y ustedes tienen un positivo y un negativo, según los datos que ustedes me dieron. E inclusive eso debería coincidir. Lo único que yo puedo asegurarles es que sí, este ángulo es mayor de 90 grados y que sea de 122 grados. Si observamos, el producto escalar de A por B es 2 por 3, 6, 4 por menos 5, menos 20, 6 menos 20 es menos 14. Que está bien, y que eso dividido en el módulo de B, el módulo de A es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4 y 4 al cuadrado 16, la raíz cuadrada de 20. El módulo de B es 9 y 5 al cuadrado 25 más 9, 34, la raíz de 34. Esos valores supongo que los hicieron bien. Esto, menos 14, dividido en la raíz de 20, y el menos 14 dividido en la raíz cuadrada de 34, me da los segmentos que son P y Q. ¿Hasta ahí vamos bien? Si alguien tiene otro valor, me dice. Esperen que me vean el pizarrón. Entonces, para la proyección P que nosotros estamos buscando, es el producto de A por B dividido en el módulo de B, porque si proyectamos A sobre la dirección del vector B, traza una perpendicular a esto que está acá. Y eso es menos 14 sobre raíz cuadrada de 34. Esa es la proyección P.
que es un valor de 2,4, como pusieron ustedes. Este valor está bien. 2,4, después sigue 0,09, o sea que redondeado está bien. Y esto sería en valor absoluto, ¿verdad? Porque es una longitud. Y la proyección Q, también en valor absoluto, el producto escalar dividido en el módulo de A, o sea, los menos 14 dividido en la raíz cuadrada de 20, debería darme entonces 3,13, perdón, que es el valor que ustedes me dieron. O sea que hasta ahí llegamos todo bien. Hasta ahí parece lógico. Ahora, escribir el vector P era ¿qué cosa? Tomar el producto escalar A por B sobre el módulo ¿de qué vector? Del vector B, pero elevado al cuadrado por las componentes del vector B. Recuerden que todo esto es un número. Entonces allí tienen menos 14, porque es el producto escalar, el módulo de B, que es raíz de 34, que elevado al cuadrado me da 34, por las componentes del vector B, que son 3 y menos 5. Entonces, este va a hacer que la primera componente sea negativa, menos por más menos, y menos por menos más, y la segunda componente sea positiva. Entonces, menos 14 sobre 34 multiplicado por 3 me da una componente de menos 1,23. Cosa que es lógico. Y si en vez de multiplicarla por 3 la multiplicamos por 5, me da menos 2,05, que es este valor que ustedes redondearon en menos 2,06. Pero el menos con el menos se hace más. Fíjense. ¿Quién es este vector P? Dividida en la longitud 2,4 para que se transforme en el versor. Para que esto tenga una unidad de longitud. La primera componente es negativa, la segunda componente es positiva. Son estas dos componentes. Esto es lo que deberían haber llegado ustedes. Ustedes han cambiado el orden, aquí se me dictó, y al hacer la proyección de A sobre B, me estaban dando el valor de Q, cuando en realidad era la proyección P. Y con estas componentes, entonces, vemos que el error donde partió de que este producto escalar da negativo, entonces esto que esté elevado al cuadrado es positivo, me queda este término negativo y distribuido con dos componentes que son una positiva y la segunda negativa, cambian y me queda la primera negativa y la segunda positiva, cosa que tiene sentido, y si lo hubieran graficado y lo hubieran medido tendrían que haber obtenido ese resultado. Bien. Verán que de un ejercicio sencillo, si hacemos el mismo proceso, pero para sacar Q, que hemos sacado 3,13, que es esta longitud. Pero hemos puesto en valor absoluto. Habría que medir y ver que tienen 3 centímetros. Una vez que proyectaron, ¿qué cosa? El vector B proyectado sobre la dirección del vector A en forma perpendicular. Ese segmento mide 3,14.
¿Cuáles son las componentes de ese vector Q? Bueno, lo mismo que acá. El vector Q ahora es el producto de A por B, es un número, menos 14. Ahora sobre el módulo de A elevado al cuadrado. Por las componentes del vector A, porque tiene la dirección del vector A. Entonces, menos 14 sobre el módulo de A, que vale raíz de 20 elevada al cuadrado, o sea, 20, multiplicado por las componentes 2 y 4. Como estas dos son positivas, con este negativo quedan las dos negativas. Estos son 7 décimos multiplicado por 2, 14 décimos, negativo, y este otro 4, también simplificamos, 4 con el 20 me quedan 5, 14 quintos también negativo. Y cada uno de ellos dividido en la longitud de 3,13 me hubieran dado el versor Q. O sea que si bajamos un pelín más y nosotros queremos esto que está acá, en definitiva es menos 1,7 menos 1,4 y el otro valor 2,8. Entonces el versor Q era el mismo vector multiplicado por 1 sobre el módulo. El módulo es 3,13. Y esto gráficamente tendrían que haber comprobado ustedes. 1,4 dividido en 3,13. 0,44, que es este valor que me dieron acá, pero negativo, y el otro valor era 2,8 dividido en 3,13. 0,89, que es el valor que me dieron ustedes allí, pero es menos 0,89. O sea que hicieron bien la tarea, solamente que confundieron el P con el Q. ¿Por qué? Porque dividen sobre el módulo del vector donde se proyecta. Y la otra cuestión que ustedes deben poner atención es, fíjense que hay un vector que está en el primer cuadrante, hay un vector que está en el segundo cuadrante, porque es 3 y menos 5. 3 y menos 5 está en este que se llamaríamos cuarto cuadrante. En realidad, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces, como el ángulo es mayor de 90 grados, la proyección cae en este cuadrante, en el segundo. Entonces, la primera componente negativa, la segunda componente es positiva. Ustedes tienen que ver eso del gráfico. Y si proyectamos en esta dirección del vector A, este vector proyectado acá me da en el tercer cuadrante donde tiene las dos componentes negativas. Entonces, a grandes rasgos, cuando ustedes me dan la respuesta y me dicen que Q tiene una componente positiva y una negativa, no puede ser, porque está del otro lado. Cuando P me dan las dos componentes positivas, no puede ser porque la primera es negativa. Entonces, cuando ustedes dieron la respuesta, salvo dos de ustedes que dijeron a mí me da distinto,
Entonces, allí observamos que incurrimos en un error. ¿Cuál es el error? Y esto es lo que yo pretendo que ustedes adviertan, que del gráfico tienen ciertas pautas, como el ángulo, si es mayor o menor de 90 grados, las componentes, cuál es positiva, cuál es negativa. Bien, todo lo que leo acá, 122, 2,4, 2,4, menos 1 del profe, a mí me dio negativa la primera componente, menos 1,05. ¿Sí? Que sería acá, este menos 1,23. Claro, P y Q son negativos. Gonzalo pone ahí que P y Q son negativos. P y Q en realidad dan negativos. ¿Por qué? Porque el producto escalar da negativo y el módulo, dividan en cualquiera de los dos módulos, el resultado va a ser negativo. Nosotros tomamos valor absoluto porque estamos hablando de una longitud. De esta longitud y de esta longitud. Estoy leyendo el chat, ¿no? Entonces, de Gonzalo. ¿Cómo? Usted cuando pone en P el vector menos 1,23 y 2,06, ¿ese es el vector proyección y después le calcula el versor? Claro. Claro, eso no había entendido. Vamos, esto era para calcular el vector proyección. El producto escalar dividido en el módulo elevado al cuadrado, donde se proyecta por las componentes del vector B. Porque recuerden que lo que estábamos haciendo era reducirlo a la unidad y multiplicarlo por este módulo. Entonces obteníamos este vector. Este vector es el vector P. Menos 1,23, 2,06. Y eso dividido en la longitud de P, o sea, multiplicado por 1 sobre P, esto, cada componente dividido en la longitud P, 2,4, nos da estas componentes. Y son estas componentes chiquititas en X y en Y para que esto tenga longitud igual a 1. El mismo proceso lo hacemos en el otro caso. Bien. Entonces, no todos, pero algunos de ustedes confundieron los signos. ¿Por qué? Porque tomaron en valor absoluto algunos y otros no. En la fórmula nosotros sacamos como que todo esto es una longitud. Si yo esto, si yo tomo que esto es positivo y lo multiplico por las componentes de ese vector B, me va a dar en la misma dirección de B. Entonces, esto es lo que me cambia el signo. El producto escalar da positivo o da negativo. Si da negativo, obviamente me va a cambiar el sentido como les cambió a alguno de ustedes. Bien, pero es un buen ejemplo para sacarnos las dudas y que todos tengamos en realidad bien claro cómo es esto. O sea que si se confunden, el gráfico los ayuda a interpretar dónde está el error, dónde se confundieron. Porque del gráfico es fácil decidir por lo menos cómo son los signos de las componentes de esos vectores o de ese versor. Perfecto. ¿A alguno le quedó una duda? Hable ahora o calle para siempre. ¿No? Bueno. Continuemos entonces con los productos. ¿Cuáles serían los otros productos que nosotros tenemos que ver? Y el producto vectorial por un lado y el producto mixto.
El producto vectorial, vamos rápidamente porque esto sí lo hemos visto en física, sí lo trabajamos en varias veces. Vamos a recordar. Para el producto vectorial teníamos, si tengo los vectores A por B, ya no le pongo punto, le pongo una cruz. O también recuerden que lo mismo antiguamente, o algunos libros todavía usaban este símbolo de conjunción. ¿Sí? El producto de A por B vectorial daba otro vector C, y como es un vector, el módulo de ese vector C era módulo por módulo, igual que en el producto escalar, con la diferencia que por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores A y B. Entonces, esta era una forma de calcular. ¿Cómo era la dirección? La dirección era perpendicular al plano de A y B. ¿Cómo era el sentido? Tirabuzón o el de la mano derecha. ¿Sí? Recordamos que teníamos dos vectores, A y B. Si yo voy desde A hacia B, el sentido es entrante. Si yo voy desde B hacia A, el sentido es saliente. O esto de la regla del tirabuzón significa entonces que teniendo el vector A y el vector B, ir desde A hacia B significa que lo van haciendo así, entonces se va introduciendo, porque es como si estuvieran metiendo el tirabuzón en el corcho. Entonces, acá simbolizábamos una cruz, como que veíamos la punta, no vemos la punta de la flecha, sino la parte de atrás, el vector es hacia adentro. Esto es si es A por B. Ahora, si el sentido es al revés, tengo que hacer B por A. En realidad, cuando yo hago este sentido, como el tirabuzón o como el destornillador, esto va saliendo, y si va saliendo veo la punta del vector, entonces esto también se solía simbolizar con un punto. Estoy viendo la punta, entonces esto es el producto de B por A. Entonces, este sentido le llamamos entrante y a este sentido le llamamos saliente. Esto para la física. Para nosotros lo que nos interesaba más bien era en función de las componentes. Entonces, en función de las componentes nosotros resolvíamos el producto de A por B. Directamente no lo vamos a deducir, pero directamente poníamos las componentes de los versores I, J, K. Poníamos la componente en X, en Y y en Z, la componente en X, en Y y en Z del otro vector. Siempre en ese orden, primero A, segundo B, si hacemos A por B, si hacemos B por A, cambiamos el sentido. El resultado va a ser el mismo vector, pero con sentido contrario, ¿sí? O sea, A por B no es igual a B por A, son distintos, pero sí son iguales en módulo y en dirección, solamente cambia el sentido. Entonces, resolver un producto vectorial era sencillamente resolver un determinante de 3×3, cosa que ya lo han hecho de cientos de formas diferentes, aplicando la regla de Sarros o directamente para el versor I tapando fila y columna. Entonces tenían AI por BZ menos AZ por BI, y todo eso era de la primera componente en I. Después tomábamos el J y hacíamos al revés, AZ por BX menos AX por BZ, y después tomábamos K y hacíamos AX por BI menos AI por BX. Esto no hace falta demostración, ya lo hicimos cuando desarrollamos la materia, y con eso obteníamos un vector, o sea, una componente en X, una componente en Y, una componente en Z. Entonces la pregunta era, si me dan las componentes del plano
de dos vectores, ¿puedo calcular el producto vectorial? Sí, le agregamos que la tercera componente vale 0. Entonces agregamos acá 0 y 0, por lo tanto cuando calculo y esto se hace 0, por las diagonal menos con diagonal, cuando calculo j se hace 0, cuando calculo k, como estos dos son 0, me queda una componente en k. Y sí, porque si estoy trabajando en el plano, el vector es perpendicular coincidente con el eje z. Y me da solamente la longitud en la componente z, que es el mismo módulo del vector. Bien. Este producto vectorial me da un vector, el vector c. El módulo de c lo calculo haciendo la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Pero también podría haberlo calculado de esta forma. De hecho, que en los ejercicios le damos eso. El producto escalar me permitía calcular el ángulo, entonces con ese ángulo reemplazado acá yo podía saber directamente cuál era la longitud. Y a veces, ¿por qué quería saber la longitud? Porque la interpretación geométrica que tiene este producto es entonces que si yo tengo un vector A, vamos a ponerlo al revés, vamos a poner un vector B, y acá tengo un vector A, el producto de A por B vectorial me servía porque si yo hacía, ¿qué cosa? El paralelogramo formado por los vectores A y B, esto me definía, ¿qué cosa? Una figura que es el paralelogramo. Es como si sumara A con B, me da este paralelogramo. En realidad, esta resultante, ¿no? En realidad no se trata de la suma, sino que si yo quiero calcular el área del paralelogramo, es la base por la altura. ¿Cuál es la altura? Perpendicular a la base. O sea que la altura h. Entonces, la base la tomo como el módulo de A. H la calculo en función de que si tengo el ángulo comprendido entre A y B, al tener el ángulo yo puedo calcular un triangulito rectángulo acá, donde digo que el seno de H es igual al cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que es el módulo del vector, porque es una longitud. Entonces, ¿cuánto vale H? Este pasa multiplicando, H vale el módulo de B por el seno de alfa. Entonces tengo un módulo de A por H, pero H vale módulo de B por el seno de alfa. ¿Qué es esto? El módulo de C. O sea, el vector perpendicular que hay acá, imagínense entonces que el producto de A por B me da este vector C. Por supuesto que ustedes interpretan que este vector está como perpendicular al plano de A y B. Esto está en un plano y esto sale perpendicular al plano. Su módulo se calculaba según esta fórmula con módulo de A por módulo de B por el seno de alfa. Este paralelogramo tiene área igual a módulo de A por módulo de B por el seno de alfa. Quiere decir que esta área, ojo, esa área está en centímetros cuadrados, porque estoy calculando un área. ¿Sí? Esto es en centímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas, como ustedes quieran. Pero en realidad, esta longitud está calculada en centímetros porque es el módulo, o sea que esto como módulo de un vector C se mide en centímetros. Y la superficie esta es en centímetros cuadrados. Pero es equivalente. ¿Qué significa? Que cuando yo calcule el producto vectorial
me dio el vector, a ese vector le calculé el módulo, me dio 7 centímetros. Bueno, los dos vectores forman un paralelogramo que tiene 7 centímetros cuadrados de superficie. Y eso es todo lo que tengo que saber. Sobre el producto vectorial, no tiene más que esa interpretación geométrica, y que si hago el producto A por B no es lo mismo que B por A, que cambia el sentido, que el vector en módulo es el mismo, que la dirección es la misma, significa que sobre el plano el vector o es saliente o el vector es entrante, pero tiene la misma dirección. Esto ya está demostrado, quedó claro, y es todo lo que tengo que saber. Bueno, después ustedes en la teoría repasarán y verán en el video o en el libro, donde ustedes quieran, todas las propiedades del producto vectorial, que no es conmutativo, y que en el desarrollo de eso habíamos visto una propiedad, que si el ángulo es de 0 grados, el seno de 0 es 0, entonces el producto da 0. El seno de 0 o el seno de 180. ¿Qué significa? Que si los dos vectores están en la misma dirección, tienen el mismo ángulo comprendido con el eje X o el eje Y, entonces, si el ángulo es el mismo, el módulo me va a dar 0, y si me da 0, el resultado sería el vector nulo. Entonces, todo vector multiplicado por sí mismo, o sea, el vector A por el vector A, tiene que dar el vector nulo. O sea, el versor I por el versor I da el vector nulo. El versor J por el versor J da el vector nulo. Cualquiera sea el vector que elijan ustedes, si lo multiplican por sí mismo, da el vector nulo. Si multiplican dos vectores, A por B, y les da el vector nulo, es porque entre los dos hay 0 o 180. ¿Por qué 180? Porque los dos pueden ir en el mismo sentido, supóngase que el capuchón es la flecha, puede ser que los vectores sean opuestos, en cuyo caso el ángulo es de 180 grados, pero el seno de 0 o el seno de 180 da 0. Si el módulo da 0, entonces el resultado es el vector nulo. Entonces, cuando yo multiplico dos vectores y me da el vector nulo, ya puedo decir que los vectores son colineales. Tienen la misma dirección. Entonces, si ponemos que A por B me dio el vector nulo, entonces A es paralelo a B. Por supuesto que ninguno de los dos debe ser el vector nulo, ¿no? Digamos, con dos vectores, si el producto vectorial da el vector nulo es porque son paralelos. Nos volvemos hacia atrás. En el producto escalar A por B podía dar 0. Una cosa es que dé 0, otra cosa es que dé el vector nulo. Pero este es producto punto, que se resolvía como módulo por el coseno del ángulo. Entonces, si el ángulo era de 90, el coseno de 90 valía 0. ¿Se acuerdan? Esto es módulo por el coseno de alfa. Entonces, ¿cuándo va a dar 0? Y cuando alfa va a caer a 90 grados. Por lo tanto, el vector A era perpendicular al vector B. En el producto escalar, si da 0, entonces los vectores son perpendiculares. En el producto vectorial, si el producto da el vector nulo, entonces los vectores son paralelos, colineales, tienen la misma dirección. Eso como resumen o como una propiedad muy importante a la hora de, cuando están resolviendo el ejercicio, interpretar, inclusive muchas veces problemas que les dan en la guía donde dice
o donde ustedes aplican esa propiedad de paralelismo o de perpendicularidad. Son las dos condiciones de paralelismo o perpendicularidad entre vectores. Bien. Si no tienen dudas, quieren preguntar algo, hablen, recuerdan esto. No es muy... no es muy difícil el tema porque lo hemos visto desde el álgebra y, como les dije el otro día, desde la física. Y en ambos casos hemos tenido suficiente práctica sobre estos dos temas. Yo entiendo que el problema después surge que en la ejercitación, en los problemas sobre todo, tengo que aplicar varios conceptos. Pero es importante, antes que me olvide, el día, yo tengo que viajar a Córdoba a llevar a mi hija a un control médico, por lo tanto va a ser casi, y tengo turnos el lunes a la mañana, tienen turno el lunes a la mañana, así que el lunes no vamos a dar clase, vamos a dar clase recién el miércoles. Y la otra semana recuperemos la clase de este lunes y podemos hacer lunes, martes y miércoles, o miércoles, jueves y viernes. O sea, recuperar la clase esta que les voy a solicitar ahora a ustedes y pedir permiso. En vez de darla este lunes, la semana siguiente la damos el martes o el jueves. Eso lo vemos según qué día les quede cómodo a ustedes. Pues me imagino que no tienen otra actividad en este horario de 8 a 10, ¿no es cierto? Puede ser. Para que, bueno, el lunes descansen, se tomen, salgan el domingo tranquilo y el lunes van a dormir un poco más. Gracias. Bien, esto recordarles ahora, pues si no después me olvido. Otra cuestión, no es otra cuestión, sino que otra de las cosas que vemos nosotros dentro de el producto escalar y el producto vectorial combinados, ¿se acuerdan? Nos daban el producto mixto. Producto mixto que resumimos sencillamente como el producto de A por C. ¿Dónde ponemos el paréntesis? En el producto vectorial. ¿Por qué? Porque el producto vectorial me da un vector y el producto escalar de ese vector, el vector A, me da un número. Entonces el producto mixto es la combinación de un producto escalar y de un producto vectorial. Desarrollado con IJK y todo lo demás. ¿Ven que me dicen acá? Toma, espera, se le cortó el internet. Bueno, no podemos hacer nada. Bueno, gracias. Les decía entonces que en ese producto mixto nosotros habíamos desarrollado con IJK haciendo todo el producto vectorial, todo el producto escalar, y en el desarrollo nos quedaba definitiva que ese número se lo podía obtener así como están con las componentes AX, AY, AZ, BX, BY, BZ y C. Las componentes de A, B y C en el orden que están me van a reflejar a través de un determinante ese número, y ese número
número real. Entonces, ese número que pertenece al conjunto de los números reales puede ser positivo, puede ser negativo. Pues recuerden, el producto vectorial me da otro vector y el producto escalar me da un número que es un número real. Ese número real puede ser también 0. Y ahí es donde metíamos el conceptito de que este número puede ser igual a 0 o distinto de 0. Entonces allí la interpretación geométrica. Si era igual a 0, los vectores eran coplanares, A, B y C. Coplanares. En cambio, si el producto mixto me daba distinto de 0, me daba un número, entonces no eran coplanares, por lo tanto eran linealmente independientes. En este caso, si eran coplanares, eran linealmente dependientes. Ahí se relacionaban los tres. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esto que está acá? Y nosotros decíamos, tengo 3 vectores. Entonces, el vector A, el vector B y el vector C, con B y con C trazamos las paralelas y obteníamos un paralelogramo, trazando la paralela 1 y la paralela al otro. Y con el otro vector A también podíamos trazar la paralela A con la paralela y entre A y C también podríamos trazar paralelas esto paralelo acá, esto paralelo acá. Y acá casi me coincide. Y ahora sí, el rojo se ve apenas. Esto sería A y esto sería C. En azul, si lo pueden distinguir, esto sería A y esto sería B. Y el negro era B con C. Entonces, en el espacio, ¿qué es lo que estoy dibujando? Los 3 vectores. Y si yo tomo de A2, significa entonces que tengo un paralelogramo con estos 2 vectores, con el negro y el rojo. Tengo un paralelogramo con el negro y el azul y tengo un paralelogramo con el rojo y el azul. O sea, formaría las 3 caras de un tríedro, que significa que tengo una pared acá y una pared acá en el piso. Esos 3 planos que acabo de formar, serían las 3 caras del paralelepípedo. ¿Qué significa? Que este plano que está acá, yo lo traslado paralelo, ¿dónde? Al extremo del otro vector. Entonces tengo esta cara paralela acá.
esta cara entre el negro y el azul, este plano, lo traslado paralelo acá adelante en el extremo del rojo. Y el piso lo traslado en forma paralela en el extremo del azul. Esto que estoy haciendo yo de trasladar las caras es para que entiendan ustedes que tres vectores en el espacio forman un paralelepípedo. O sea, un cuerpo en el espacio cuyo volumen está dado por ese número. O sea que la interpretación geométrica, en definitiva, decía que A por B por C me da el volumen del paralelepípedo, o sea, en centímetros cúbicos. En general, en un paralelepípedo, si nosotros tomamos uno de los vértices y lo transformamos en una pirámide de base triangular, un sexto de ese volumen es el de la pirámide inscripta en el paralelepípedo. Bien, esto obviamente, trazando todas las paralelas, completa la cajita que nosotros imaginamos en el espacio, pero que ustedes saben que realmente es así, y eso da el producto mixto. El producto mixto solamente es resolver un determinante de 3×3, el producto vectorial es resolver un determinante, nada más que en la primera fila es los versores IJK y después las componentes del vector. O sea que matemáticamente no incluye ninguna dificultad, ninguno de los tres cálculos, ninguno de los tres productos. La dificultad, como les dije yo, la tienen a la hora de interpretar un problema. Me dice, bueno, ¿cómo despejar alguna de las variables? ¿Por qué? Porque es muy común decir, bueno, dadas las componentes de 3 vectores menos una, ¿cuánto vale la componente para que los vectores sean coplanares? Una cosa así, bastante, digamos, como algo bastante sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, resolver el producto mixto, porque sé que esa es la condición de coplanaridad. Entonces, por allí le damos las componentes, bueno, tengo a X, ahí, vamos mejor así, tengo el vector A de componentes 1, 2, 3, el vector componente de 2, 4, menos 5, y un vector C que tiene componente 3, menos 1 y Z. Por ejemplo. Entonces, ¿cuánto debe valer Z para que los tres vectores sean coplanares? O sea que reemplazo todas las componentes y acá una incógnita. Y si quiero que sean coplanares, igualo a 0 y despejo X. A veces la misma pregunta al revés, dice, ¿qué valor debe tener Z para que no sean coplanares? Bueno, lo mismo, igualan a 0, despejan y dicen Z tiene que ser distinta de ese valor. Si Z vale este valor, son coplanares, y si es distinto, son no coplanares. O sea, que solamente es lo opuesto. Porque a veces la pregunta viene de esa forma. Eso sería lo más sencillo. Pero bueno, después tiene otras, hay muchos ejercicios con diferentes interpretaciones de paralelismo, perpendicularidad o coplanaridad. ¿Qué es lo que recuerdan ustedes que les puede haber traído alguna dificultad?
No se acuerdan de nada. Bien, una de las cosas que tienen que hacer ustedes es resolver ejercicios, tomar las guías y ir resolviendo los ejercicios, buscar otros ejercicios en internet, otros libros, y resolverlos y ponerse ustedes a prueba, a ver si realmente dominan o no. Uno de los ejercicios que más resultados me ha dado, resultado en el sentido de que se les ha complicado bastante, es el siguiente. Vamos a poner un vector A de componentes 2 y 4, un vector B no vamos a dar este ejercicio. El módulo del vector A, 5 unidades, el ángulo entre A y B, qué sé yo, 40 grados, el módulo de B es el que hay que calcular, signo de interrogación. ¿Se acuerdan? Yo quiero que A sea perpendicular a la suma de A más B. ¿Qué valor le tengo que dar al módulo de B para que la suma de A más B resulte perpendicular al mismo vector A? Esto es uno de los ejercicios donde aplicamos productos y donde vemos la habilidad del alumno para resolver. Entonces, ¿qué hacíamos? Tomamos el vector A. Acá lo vamos a hacer. Tomamos el vector A, que tiene 5 centímetros de longitud, medimos 40 grados y decimos por acá está el vector B. ¿A dónde está? No sé. Está en esa dirección. ¿Por qué? Porque acá hay... Ustedes interpreten como que allí hay 40 grados. ¿Cuál va a ser el módulo de B para que la suma de A más B sea perpendicular al mismo vector A? Ese era el ejercicio. Bueno, imagínense que tomado en un parcial, tienen que desarrollar. Bien, hipotéticamente, si el vector B es alguno de estos, por ejemplo este vector B, la suma de A más B sería la suma aplicando la regla del paralelogramo. Quiere decir entonces que el vector resultante sería este que está acá. Y esto sería A más B. Ese vector rojo que acabo de graficar no es perpendicular al vector A. A más B tiene que ser perpendicular a A. O sea que ya sé que pongo una escuadra y trazo una perpendicular. Digo, acá está la perpendicular a A. Fíjense lo que ocurre.
Si el vector es así de chiquitito, trazo la paralela y acá va a estar la resultante. Si es este vector más grande, la resultante va a ser más grande. Si el vector está acá y trazo la paralela, el vector va a ser más grande. Si yo sumo A más B, el resultado, aplicando el método del paralelogramo, va a ser un vector que esté comprendido entre A y B. Más grande o más chico, pero va a ir siempre entre A y B. Entonces nunca va a ser perpendicular a A. Debo suponer que el vector podría estar para el otro lado. Entonces, si B no va para allá, va para el otro lado, la suma, trazando la paralela a uno y la paralela al otro, me va a dar este vector. No me alcanza, tiene que ser mucho más largo. Entonces la paralela A con la paralela B, y ahí se pasó. Y un poquito menos. La paralela A, la paralela a este, y el vector va a estar ahí. Entonces, este vector B trazando la paralela A y la paralela al vector desde el extremo de A, se van a cortar acá y este vector va a ser perpendicular al mismo vector A. Esto es lo que yo gráficamente voy recreando. Sabiendo entonces que hay un ángulo de 40 grados entonces gráficamente podríamos calcularlo. Gráficamente. Si no me dicen cómo, yo del gráfico podría deducir. ¿Cómo? Y bueno, esto es perpendicular a esto. Y como esto es paralelo a esto, también es perpendicular acá. Si acá hay 40 grados, desde acá hasta acá hay 40 grados, esta dirección con esta que es paralela a esta también me forma acá los 40 grados. Esto es lo que ustedes deben ir deduciendo en ese momento si lo tienen que resolver. Como yo formo un paralelogramo y la condición es que haya perpendicularidad, este vector, hemos dicho que esto es la suma de A más B. Entonces, la suma es perpendicular al vector A. Acá hay 90 grados, acá hay 90 grados. Este vector es paralelo a este vector es paralelo a este. Por lo tanto, en este triángulo tengo esta longitud, este ángulo, triángulo rectángulo, y este vector A es este vector A. Por lo tanto, esto es el módulo de A. ¿Cuánto vale el módulo de A? 5 unidades. ¿Qué ángulo tengo acá? 40 grados. Y acá hay 90, por lo tanto hay un triángulo rectángulo, el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. Conozco la hipotenusa y un cateto adyacente a este lado que conozco. ¿Se entiende? Entonces, en esa construcción, el coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente. Estos dos catetos forman el ángulo de 90 grados, que vale 5 sobre esta longitud, que es el módulo de B. Este de acá es el módulo de A.
Entonces ya hacemos módulo B para allá, coseno 40 para acá. Pasaje de términos. 5 dividido en el módulo, 5 que es el módulo de A dividido en el coseno de 40. 5 dividido coseno de 40 grados. 6,527. 6,527. Y ustedes podrían haberlo hecho con el método graph, como yo lo hice, pero trazando las medidas como corresponde. O sea que tendrían que haber hecho poner el vector A 40 grados la dirección de B. Una perpendicular, por el extremo trazan una paralela y ya tienen armado el paralelogramo acá y pueden trabajar con este triángulo es lo mismo. Lo miden y en centímetros les tiene que dar 6 centímetros y medio. O sea que ustedes pueden hacer el método gráfico y del método gráfico medir y sacar el resultado. No lo quieren hacer así, aplican trigonometría en ese gráfico y sacan un valor mucho más exacto. Eso tiene más valores, 6,527, después dice 0,36447. Bien, pero lo que yo pretendo no es el método gráfico, lo que yo pretendo es el método analítico, que significa que ustedes deben aplicar acá esa condición que dice que los vectores A y el vector que es la suma de A más B, esos dos vectores son perpendiculares. Entonces, habría que poner que el vector A multiplicado por el vector A más B tiene que ser igual a 0. Condición de que de perpendicularidad entre dos vectores. El producto escalar debe dar 0. El producto escalar de A y A más B tiene que ser igual a 0. Y acá es donde aplican las propiedades. Propiedades que hemos visto y hemos desarrollado distributivas respecto de la suma. Entonces tenemos A por A, producto escalar, más A por B y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿cómo se resuelve A por A? Módulo de A por módulo de A por el coseno de 0 grados, porque A con A forman 0 grados. Más módulo de A por módulo de B por el coseno de 40 grados. Porque es módulo por el coseno del ángulo que forman A y B. El módulo de A vale 5 por 5, el coseno de 0 vale 1, el módulo de A vale 5, el módulo de B es lo que no conozco y el coseno de 40 vale lo que vale. Entonces me queda una ecuación para despejar el módulo de B. El módulo de B es igual 5 por 5, 25, pasa dividiendo, y abajo tengo 5 por coseno de 40. ¿25 dividido en 5 es 5, me quedan menos 5 sobre el coseno de 40. ¿Qué hicimos acá? 5 dividido en el coseno de 40. Nada más que acá me da menos 6,527. Allá me dio un valor positivo porque es una longitud. Pero ¿cuál es la interpretación? De que el ángulo, como es de 40 grados, el módulo
no se mide para allá positivo, sino que se mide negativo y tiene que ser para el otro lado. O sea que si no lo hubiera hecho en forma gráfica, me hubiera determinado, está mal que yo diga que el módulo vale menos 6, acá estamos interpretando que a partir de una propiedad despejamos un módulo que el sentido que tiene, que es negativo, es porque entre A y B no hay 40 grados, sino que va para el otro lado, entonces el ángulo es de 140 grados. En cuyo caso, ese coseno de 140 sería negativo y con ese negativo me quedaría positivo. Es una cuestión solamente de ajustarse en una ecuación que obviamente no tiene por qué saber que tiene que dar negativo. El módulo no es negativo. El negativo nos infiere a nosotros que interpretemos que el sentido B no es hacia allá para los 40 grados porque no habría forma que la suma de esos dos vectores me dé un vector perpendicular al vector A. Siempre va a estar comprendido entre 0 y 40 grados. En cambio, la única forma que sea perpendicular a la suma es que el vector B vaya en la otra dirección. Y eso es un ejercicio donde estamos mezclando, donde estamos aplicando el producto escalar como una propiedad de la distributividad del producto escalar respecto a la suma para resolver un ejercicio analíticamente. Pero como siempre les digo, lo podríamos haber resuelto de tres formas. Haber hecho el gráfico, deducirlo del gráfico y medirlo del gráfico y decir, a mí me da aproximadamente 6 centímetros y medio. Y otro, podría haber trabajado con los triángulos y haber dicho, bueno, yo resuelvo un triángulo rectángulo y de allí obtengo ese valor de 6,5. Tres formas diferentes. Bueno, los quiero escuchar a ustedes. Sí, hablen más fuerte porque no, estoy con problemas ya. La vejez hace que yo escuche mucho menos de lo que parece. Tarea para el hogar. Esto, como el lunes no vamos a tener, tienen mucho tiempo para el próximo miércoles. La consigna es que A más B sea perpendicular a menos B. Estos son los mismos datos. O sea, el módulo de A vale 5, el ángulo vale 40 grados, pero yo quiero que la suma sea perpendicular a la resta de A menos B. Si lo pueden resolver de 3, 4 más formas distintas, mucho mejor. Pero por lo menos 2, el método gráfico y el método analítico. Entonces, tarea para el hogar. ¿Cuánto vale el módulo de B para que A más B sea perpendicular a A menos B? Analíticamente y gráficamente. Vamos, copien esa en la tarea. Profe, Sí. ¿puede volver a repetir la pregunta? ¿Cuánto vale el módulo de A y qué más era? No, el módulo de A vale 5. El ángulo entre A y B vale 40 grados. Son los mismos datos. ¿Cuánto vale el módulo de B para que A más B sea perpendicular a A menos B?
¿Lindo auto? No, un Fiat 600. Está lindo, está. Hace ruido a veces cuando lo ponéis y se le escapa de segunda, pero anda lindo. ¿Cuánto cuesta una de esas máquinas? Y cuesta uno 50, 45 capaz, no es muy caro. Acábalo. ¿Eh? Bien, ahí en el libro tenemos un ejercicio de autoevaluación, que no sé si lo habrán leído, visto. El ejercicio 1.31 habla de un vector V240 y un vector U 3, 1 y menos 1. Tenemos entonces en el espacio obtener los componentes de los vectores W1 y W2. O sea que el ejercicio me pide W1 y W2 como dos vectores que tienen las siguientes condiciones. W1 es paralelo al vector V. W1 es paralelo a V. Y W2 es perpendicular al vector V. Y además, U es la suma de W1 más W2. Así es. Está puesto allí los datos, pero les leo así. Ejercicio 31, el vector V tiene componentes 2, 0, el vector U tiene componentes 3, 1 y menos 1. Obtener las componentes de los vectores W1 y W2, sabiendo que W1 es paralelo al vector V, W2 es perpendicular al vector V, y U es igual a W1 más W2. Una buena costumbre es ponerle nombre a las componentes y bueno, a ver, W1 tiene componentes A, B y C. Y el vector W2 tiene componentes D, E y F. Pero las conozco obviamente, tengo 6 incógnitas y tengo estas condiciones. Que W1 es paralelo a B, que W2 es perpendicular a B,
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si yo esto lo grafico como es en el espacio, va a ser mucho más complicado. Entonces, vamos con las condiciones. Que W1 sea paralelo al vector B, los vectores sean paralelos. ¿Se acuerdan que hay una combinación lineal entre los vectores? De tal forma que si W1 es paralelo al vector B, implica que podemos poner así, 2 sobre A es igual a 4 sobre B y es igual a 0 sobre C. ¿Por qué? Porque cuando había paralelismo entre vectores, la condición era que las componentes eran proporcionales. ¿Qué significa? Que esto es igual a un escalar K. Entonces, A por K es igual a 2, B por K es igual a 4 y C por K es igual a 0. De lo cual se deduce hay una componente ahí que es 0. Y 0 de cualquier número es 0. O sea que C puede tomar cualquier valor. Pero esto es una posibilidad de plantear esta igualdad o plantear esta igualdad o plantear esta igualdad. Si yo planteo igualdad, puedo encontrar una relación entre A y B. Esto se lo voy tirando yo, pero lo tienen que resolver ustedes, ¿no? Nosotros ponemos acá B por 2, 2B igual a A por 4, 4A. O sea que 2B igual a 4A, si quieren B es igual, 2 está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me queda que B es igual a 2 veces A. O sea, la componente B es el doble de la componente A. Si ustedes trabajan otra igualdad, que podría ser esta, y dicen 4 sobre B es igual a 0C, y pasan el C para allá, para tener que C por 4, 4 por C es igual a 0 por B. Entonces 0 por B es 0. Y si yo despejo C, C va a valer 0. Y podría hacer lo mismo si igualo estas dos. Si yo pongo 2 sobre A igual a 0 sobre C, voy a poner que 2 veces C es igual a 0 por A, que es 0. No importa cuánto valga A, por lo tanto C vale 0. O sea, podríamos decir entonces que C vale 0 usando esta igualdad o la otra igualdad, pero no me dice nada de A y de B. Solamente que la componente en C puede valer 0. Total, 0 sobre 0 me queda una indeterminación. Bien, eso por un lado, poniendo la condición de que el paralelismo entre vectores. La otra condición es la de perpendicularidad de W2 de E y F perpendicular a B, que significa que el producto escalar W2 perpendicular a B implica que el producto escalar tiene que dar 0. ¿Quién es W2? D, E y F. Por B, que es 2, 4, 0. Producto igual a 0, entonces hacemos producto escalar D por 2, 2D más 4 por E, más 0 por F, 0, igual a 0. Entonces,
Como esto es 0, me queda 2D más 4E igual a 0. Tengo otra ecuación que relaciona D con E, acá B con A. Acá sacamos que C valía 0 de cualquiera de estas dos variantes. Entonces hemos trabajado, por un lado, el paralelismo, sacando una relación y que en el otro lado C me daba 0 y una relación de la perpendicularidad que me relaciona D con E. Hasta ahora no tenemos nada. Gonzalo nos dice, no sirve. A D le da el valor 4 y a E le da el valor menos 2. ¿No sirve? Sí, sería arbitrario, pero habría que ver cuánto tiene que valer F. Porque hasta acá se anuló, pero no sabemos cuánto vale F y después ver todas las demás relaciones. O sea, lo que vos estás proponiendo es una solución para esto, que tiene infinitas soluciones. Como vos dices que si uno vale 4 y el otro vale menos 2 y el resultado me da 0, pero después ¿cuántos otros pares de valores puedes tomar? Infinito, porque esto sería la ecuación de una recta. Inclusive D y E podrían valer 0 y 0 y la suma da 0. O podría decir D vale menos 1 y E vale 1/2. Se va a hacer 0. ¿Cuántos valores podemos ir probando? Infinitos valores. Acá hay que ajustarse y encontrar un único valor. Última condición. U es igual a W1 más W2. Porque U no ha participado en nada. Por lo tanto, la última condición, que el vector U, que es 3, 1 y menos 1, es igual a la suma de los dos vectores. Si sumamos A más D, B más E y C más F. O sea que A más D vale 3, B más E vale 1 y C más F vale menos 1. Si C vale 0, entonces F vale menos 1. Entonces acá tienes 3 ecuaciones de las cuales ya sabemos cuánto valen C y F. Nos quedan A, B, D y E. Esta ecuación, A más D igual a 3, B más E igual a 1, B igual a 2A y 2D más 4E igual a 0. O sea, un montón de ecuaciones de las cuales, como ustedes saben, lo que aplicamos son métodos como los podemos reemplazar de las otras fórmulas, claro, que llamamos método de sustitución, no específicamente porque trabajamos en la ecuación de dos rectas aplicando igualación, sustitución. Acá tenemos 4 ecuaciones y hacemos las sustituciones que queremos. Entonces lo podemos escribir en lugar de B reemplazamos 2A, en lugar de B reemplazamos 2A. Entonces tenemos, por un lado, 2D más 4E igual a 0. A más D igual a 3. Y B más E igual a 1.
Y como esta ecuación decía que B era igual a 2A, este B lo reemplazamos allí, entonces nos queda que B vale 2A más E es igual a 1. Entonces queda esta y esta, porque esta ya la hemos sustituido acá para obtener esto. Entonces tenemos A, B, AE y D con E. Entonces con esas tres ecuaciones despejan lo que ustedes quieren. Por ejemplo, A es igual a 3 menos D. Entonces reemplazada en esta ecuación, 2 por A, que vale 3 menos D, más E es igual a 1. 2 por A vale 3 menos D, más E es igual a 1. Y la ecuación que tenemos de antes, que no la usamos todavía, dice 2D más 4E es igual a 0. Y ahí tenemos D con E y D con E. Y ahí recién llegamos a un sistema de dos ecuaciones con dos ecuaciones. El camino que yo elegí es este, pero tienen un montón de caminos. Podrían haber despejado de acá E y haberla reemplazado acá y poner en función de B y D, etcétera, etcétera. En este sistema, 2 por 3, 6. Entonces les queda 2 por menos D, me queda menos 2D. ¿Sí? 2 por menos D es menos 2D. Más E. Y 2 por 3, 6. 1 menos 6. Menos 5. Y abajo, 2D más 4E igual a 0. En este sistema, así como está planteado, conviene ¿qué cosa? Sumar miembro a miembro. Entonces, estos dos se cancelan. Me queda E más 4E, son 5E. Y menos 5 más 0 es menos 5, por lo tanto E vale menos 1. Como E vale menos 1, me queda menos 4, porque E vale menos 1, entonces menos 4. Pasa por allá como más 4, entonces D dividido 4 dividido en 2, 2, D vale 2. Como D vale 2, acá tengo 3 menos D, entonces A vale 3 menos D, 3 menos 2, 1. Como tienen A, D y E, falta B. B igual a 2A. O sea, 2 por 1, 2. Y ya tenemos A que vale 1, B que vale 2, C que vale 0. E que vale menos 1, F que vale menos 1 y ya está. D, E y F. Debiera haber quedado entonces así: el vector W1 tiene componentes ABC con A que vale 1, B que vale 2 y C que vale 0. Y W2, D que vale 2. E que vale menos, que también vale menos.
¿Qué tienen que hacer? Menos 1 por 4 es menos 4, entonces 4 menos 4 es 0 y 0 por menos 1 es 0. El producto escalar da 0. La suma da el vector U. 2 más 1, 3. 2 menos 1, 1 y 0 menos 1, menos 1. Se cumplen las tres condiciones. Acá está el manifiesto en el que usamos particularidad, producto escalar. Y sin embargo, la resolución es plantear ecuaciones. Y esto es lo que se plantea siempre en la física. Todos los problemas que plantean ecuaciones. Y esas ecuaciones las resuelven como ustedes pueden o como ustedes saben hacer. Acá les muestro en la cámara. Este es el libro, esta es la autoevaluación. Entonces voy a tratar. Es un poco difícil que yo deje la mano ahí, pero ahí tienen el 1.31 y ahí están los dos de autoevaluación. Es la del libro, si ustedes tienen el libro escaneado, o el libro de papel físico, o cualquier otro que tenga la respuesta, les permite a ustedes llegar a la solución, o por lo menos corroborar y ver si han llegado o no, si no llegar, revisarlo, y si no, plantear. Generalmente cuando damos ejercicios suele ocurrir esto, que ustedes tengan suficiente habilidad para resolver. Lo mismo pasa con los ejercicios de física. O sea, ese es el meollo de la cuestión. De que por ahí tienen los conceptos, tienen la fórmula, inclusive todo este año virtual han tenido la posibilidad de tener la fórmula a mano para rendir, pero ¿qué hacemos con la fórmula si no la sabemos emplear, no la sabemos usar? Este es el gran dilema. Esto es lo que ustedes tienen que empezar a caminar, porque no es solamente para álgebra o para física lo que estoy diciendo. Esto va a venir en toda la carrera, en todas las demás materias, donde van a tener que resolver situaciones a las, digamos, de las cuales ustedes cuando quieran resolver esas situaciones tienen que echar mano. Saco los datos. Como lo explico, casi toda la aplicación, ya que veo que son alumnos que tienen la voluntad de hacer este curso. Esto es en principio algo muy importante. Ustedes han decidido en estas vacaciones hacer este curso, por un lado porque les convenía no recursarlo obviamente, pero esta voluntad es un buen punto para que uno piense que ustedes realmente quieren estudiar ingeniería, que les interesa. Entonces, ante esto, vayan ustedes
buscando ejercicios, resolviendo, interpretando, porque el día de mañana como profesionales van a tener a mano toda esta fórmula, van a tener a mano las tablas, los manuales, todo. Todos los profesionales, el contador, el médico, se recibe y obviamente pasan 10 años y el tipo no va a seguir teniendo en la cabeza toda la fórmula que hemos desarrollado nosotros durante estos años. Yo tampoco las tengo, yo tengo estas porque enseño esto hace 35 años. Pero si, llegado el caso, saben dónde recurrir, y acá lo más importante es el ingenio de cómo administrar esa fórmula y cómo aplicarla, cómo modificarla, cómo resolver un sistema, no un sistema de ecuaciones, sino un sistema en el sentido de un artefacto, de una estructura, de algo que tienen que remediar, reformular. No saben en qué se van a encontrar el día de mañana. Pero esto lo que nosotros necesitamos, que tengan habilidad, que dada la fórmula sepan aplicarlas. Dadas las ecuaciones puedan resolverlas. En esto es donde más fan, donde ustedes conocen la fórmula, llega el momento que dicen, bueno, pero no me di cuenta, no sabía que tenía que despejar o despejé mal, o no lo pude corroborar, no me di cuenta, cuando yo muchas veces les digo, está a la vista, ustedes podrían haberse dado cuenta que no se verifica. Entonces, terminado el ejercicio, y ustedes ven que no se verifica, es porque algo está mal en el camino y me tengo que poner a revisarlo. Si gráficamente no coincide la respuesta que estoy buscando, el ejercicio les di de los componentes estaban al revés, realmente no coincidían. Este lo yo calculé. Si ustedes dicen que las componentes no tenían los signos que tenían, ¿por qué lo hicieron? ¿Se entiende? Esto que ustedes han cometido hoy, este error, es un error fatal. Porque ustedes tenían la posibilidad de... Ahora díganme, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no constataron que gráficamente no coincidía con la respuesta que me dieron analíticamente? ¿No se dieron cuenta? Bueno, lo que yo les marqué en la clase anterior, que es muy, muy importante leer el gráfico para poder saber, para poder guiarme a ver si la respuesta que estoy buscando es correcta. Esto es lo que está faltando en ustedes. Que resuelvan y verifiquen. Que resuelvan y comparen con el gráfico. Porque eso es lo que les va a dar la seguridad a ustedes de que lo que están haciendo está mal o está bien. Y una vez que ustedes logren esa seguridad, se den cuenta que lo que están haciendo está bien, para ver qué lindo que es, qué sensación hermosa es haber resuelto un ejercicio y decir, yo sé que lo hice bien. No hacer un ejercicio y bueno, poner una velita a San Nicolás y esperar que el profe lo corrija a ver si está bien o no. Si yo tengo que saber de antemano si lo que hice está mal o bien. Porque eso va a hablar del buen profesional que van a ser el día de mañana. Tienen que tener, por favor, esta particularidad de poder verificar, de poder ustedes corregirse. No, esto que hice está mal porque no corresponde con el gráfico. A ver dónde le... Y razonarlo y darle vuelta y buscarle la solución. Eso les va a dar seguridad y créanme, les va a hacer mucho mejor. Bueno, no los sermoneo más. Espero
que resuelvan esto que les digo de tarea en la otra semana, como recuperamos esta clase del lunes. ¿Estamos, chicos? Muy bien, que tengan un muy buen fin de semana.